Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y les recuerdo que el tema de hoy es acerca de la migración tanto en la frontera norte como en el sur de nuestro país. Esta presión que están ejerciendo, por un lado el gobierno de los Estados Unidos, por el otro los migrantes que provienen de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica. La situación es valorada y expuesta por dos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Gaceta de la UNAM, que lo publicó este pasado lunes, y la intención es analizar lo que ellos dicen y ver si concordamos en qué puntos y en cuáles discordamos de ellos. De primera, ellos dicen que ante la situación migratoria actual, México se ha visto en la necesidad de controlar más sus fronteras y se ha comprometido a restringir el acceso tanto hacia el propio territorio, hacia nuestro país, como hacia Estados Unidos. En este punto podemos estar de acuerdo, por lo menos, en que se ha reforzado el control de las fronteras, pero más allá de la contingencia del momento en que se da y la situación con los Estados Unidos, es una obligación de todos los gobiernos de este país o de cualquier país del mundo. No se puede dejar las fronteras abiertas y en ninguna parte del planeta se hace de esta manera. Bien, siempre hay que tener un control de las fronteras. Segundo, este fenómeno, dicen ellos, no es algo nuevo, ya que por ambos límites territoriales han cruzado millones de migrantes desde el siglo pasado, yo diría que desde siglos anteriores, pero bueno, ellos lo circunscriben al siglo XX, y que han sido millones los que han pasado de un lado al otro, con o sin muro fronterizo en los Estados Unidos de Norteamérica, con o mayor o menor vigilancia en el sureste mexicano. Así que tal vez, dicen ellos, se pueda disminuir este flujo, pero no se podrá terminar con él. Podemos diferir en este punto. La migración sí se puede detener en un alto porcentaje, porque la mayoría proceden de manera ilegal y ellos tendrán que ser detenidos. Y quienes deseen ingresar de manera legal a nuestro país, pues hay los mecanismos para que sí se haga y de esa manera tengan todas las protecciones de las leyes mexicanas hacia sus personas, hacia sus familias. Podemos entonces decir que la migración, reiteramos, sí se puede detener y si no al 100%, por lo menos en un muy elevado porcentaje. El caso de Eduardo Rosales, que es profesor de posgrado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, es la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que el país tiene una frontera sur sumamente permeable, que ha sido un foco de tensiones con los gobiernos, pues tanto de Centroamérica como de Estados Unidos. Sí, obviamente con ambos, pero muy por encima del conflicto con Centroamérica está el conflicto con los Estados Unidos de América. También, como dice el académico, es cierto que con la llegada de Trump se esperaban muchas respuestas por parte del electorado estadounidense y si bien se han cumplido ciertas metas económicas por parte de la administración Trump, pues lo cierto es que en materia de migración ha fracasado una y otra vez con las políticas, por ejemplo, de tolerancia cero, el cierre parcial de algunas entidades gubernamentales sin pagar a los empleados para presionar al Congreso y poder construir su muro. Sin embargo, no fue así. En ambos casos fracasó. Por lo tanto, presionar a México con aplicar aranceles sí tuvo éxito. Y como ya lo dije en otro comentario, lo tuvo porque México es el rival más débil. Por otra parte, México, incluso antes de la llegada del actual mandatario estadounidense, ya había cedido de diversas maneras a las presiones de ese país. ¿Por qué? Porque los presidentes mexicanos y las administraciones de los Estados Unidos, pues siempre han predominado la voluntad y los deseos de los estadounidenses. Siempre ha sido así. Sin embargo, dicen, debe quedar claro que la migración no se detendrá definitivamente mientras haya pobreza, marginación, desempleo, criminalidad e inseguridad en los países expulsores de personas. Y esto es precisamente lo que ha estado argumentando el gobierno mexicano ante las presiones de Estados Unidos. Dice textualmente,
el profesor, ellos son seres humanos desplazados por el modelo económico y político imperante en sus países. No salen porque quieren o se les ocurre, sino porque se ven orillados por todas las circunstancias para tratar de conseguir un mejor nivel de vida. Yo creo que hay consenso en este punto respecto a la salida obligada, entre comillas, desde sus países de origen ante, yo diría, el éxito, que no es fracaso, del neoliberalismo, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. El neoliberalismo no se proponía rescatar de la pobreza a nadie. El neoliberalismo pretendía generar riqueza y esa riqueza concentrarla en unas pocas manos, y lo ha hecho de manera totalmente exitosa. Que eso ha ido en detrimento de la mayoría de la población mundial, pues sí, que ha generado millones y millones de pobres, también es cierto, pero el éxito ha sido total. El neoliberalismo ha logrado concentrar la riqueza en muy pocas manos. Otro de los entrevistados, Martín Íñiguez, que también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que tenemos más de 1.150 kilómetros fronterizos con Guatemala y Belice. Y es cierto, aunque el punto por donde normalmente entran la gente es por Chiapas, pues el resultado normal, si se sobrevigila la frontera chiapaneca y guatemalteca, lo más probable es que ahora pues, se desplacen hacia Tabasco, hacia Campeche y hasta la frontera de Quintana Roo con Belice. De acuerdo a Martín Íñiguez, se estima que al año cruzan más de 2 millones de personas en este límite, es decir, en la frontera sur. En cambio, se argumenta, en la frontera norte los controles migratorios son más estrictos. Luego, entonces, hay razón para establecer un mayor control migratorio en el sur de nuestro país. Dice que en el norte hay 3.152 kilómetros, es decir, el doble de lo que hay en el sur, o hasta mucho más del doble, casi el triple. Bien, el asunto es este, que por allá cruzan más de 1 millón de personas todos los días, ida y vuelta a Estados Unidos, México, México, Estados Unidos. Y dice textualmente que entre legales e ilegales. Pero decirlo de esa manera deja la puerta abierta para que quienes no conozcan el tema piensen que hay un porcentaje muy alto de ilegales que cruzan la frontera, y la verdad es que no es así. De ese millón que cruzan diariamente, el 99%, se los puedo asegurar, son personas que cruzan de manera legal, tanto procedentes de Estados Unidos como los que pasan de México hacia dicho país. Esa es una idea que tenemos que quitar de la mente, de que igualmente pasan por allá miles, porque eso les vende la idea a los migrantes centroamericanos de que pueden cruzar como si cruzaran por su casa, y eso da lugar a tragedias como la que hemos visto recientemente, donde una familia perece al tratar de cruzar a nado el río Bravo y quedan ahí simplemente ahogados sin llegar a alcanzar el sueño americano. Según el académico, al establecer mayor vigilancia en las fronteras, lo único que se hace es un favor al crimen organizado, porque el costo de los cruces se disparará, habrá más tráfico de personas, mayor número de casos de trata de mujeres y de niños. Bueno, en este punto definitivamente diferimos de lo que es el académico de la UNAM, porque no es posible que si hay mayor vigilancia haya mayor tráfico de personas, a menos, claro, de que subsista la corrupción y la impunidad, como ha sucedido en anteriores administraciones en este país. Pero de lo que se trata es precisamente de lo contrario, y eso es lo que se está tratando de lograr. Para eso se está luchando en esta administración. Menos delincuencia, menos tráfico de personas, menos tránsito de personas indocumentadas de un lugar a otro, sino que se tenga un control para que puedan precisamente ser cuidados, ser recibidos, ser atendidos como deben ser las personas que llegan a un país. Visto así, dice el académico, lo más peligroso será que se queden en el medio de ambas problemáticas fronterizas, es decir, entre la frontera norte y sur. Es decir, lo más peligroso es que se queden en México. Triste, pero desde nuestro punto de vista también es cierto, porque la migración mexicana hacia Estados Unidos se dio normalmente
por la necesidad económica que tenían en Estados Unidos de la mano de obra barata procedente de México. No es el caso de nuestro país. Al contrario, nuestra economía no está para recibir más y más personas por la sencilla razón de que está muy mal. La dejaron en pésimo estado y recuperarse va a ser muy difícil. Entonces, el hecho de que lleguen más personas con una preparación o para el empleo, con problemas policíacos de delincuencia, pues no va a ayudar en nada al país en este caso. Y no estoy diciendo que todos los migrantes sean delincuentes, estoy diciendo que parte de ellos pueden serlo y al no tener ingresos o forma de vida o un empleo al cual puedan acceder por las condiciones económicas de nuestro país, pues no les va a quedar otra opción que quedar atrapados por las redes de la delincuencia que todavía subsisten como herencia del pasado reciente en México. Y finalmente el académico dice que la migración no se detendrá, como ya lo mencionamos, mientras haya pobreza, marginación, desempleo, criminalidad e inseguridad en sus países de origen. Y pues, bueno, tampoco se va a poder eliminar 100% todos esos problemas en sus países de origen, pero obviamente si los gobiernos se ponen a trabajar como se ha planteado, si se mejora la economía de ellos en lugar de seguirlos explotando como se ha hecho, pues entonces es muy probable que los índices de criminalidad e inseguridad disminuyan tanto en nuestro país como en los países de Centroamérica. Mi punto pues es que los salarios son superiores incluso en sus países, tal como se ha demostrado recientemente. El salario mínimo que se paga en países de Centroamérica, muchos de ellos están por arriba de lo que se paga como salario mínimo en México. Triste realidad, pero así es. Entonces, el hecho de que vengan acá y no tengan un trabajo, y si tienen un trabajo va a ser con un menor ingreso de ella, pues no les va a servir, no les va a ayudar de mucho. México pues no tiene la economía para que pueda absorber esa mano de obra. Y a diferencia de Estados Unidos, que ellos siempre han querido mano de obra barata. Bien, ese es el comentario que teníamos para este día. Yo les agradezco a todos sus atenciones. Gracias por sus felicitaciones en Facebook, Twitter, y gracias a las felicitaciones personales que hemos recibido. Muchas gracias a todos por el aniversario. Apenas estamos cumpliendo unos pocos años y vamos a seguir adelante con nuestro trabajo, con nuestra vida, con esta libertad de expresión que, gracias a Dios, gozamos y ejercemos a plenitud en este país. Nos vemos mañana y no se olviden que estamos en Facebook como Total Sapiens, en Twitter como @Sapiens Total, con S mayúscula y T mayúscula, y en la red de internet como www.totalsapiens.com. Hasta pronto.